¿Está muy bien? ¿Y también la otra? Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Estamos aquí, hoy es el día 23 de enero del 2022 y nos da mucho gusto que nos puedan acompañar aquellos que se van a sumar esta mañana a esta transmisión. Les damos una cordial bienvenida, les invitamos a que se pongan cómodos y que se preparen para escuchar la palabra que el Señor tiene para cada uno de ustedes. El día de hoy ya estamos aquí gracias al Señor y qué bueno que nos permite. Va a haber otros que no van a estar, pero gracias a Dios que como quiera a la distancia se pueden sintonizar con nosotros. Vamos a orar y así nos encomendamos al Señor. Únase con nosotros, los que están allá recuperándose en su casa, pues póngase cómodo, prepárese y les vamos a echar de menos, pero le damos gracias a Dios porque como quiera aquí podemos seguir adelante. Ore conmigo. Padre Dios, en el nombre de Cristo, al abrir esta sesión de escuela dominical nos encomendamos en tus manos. Bendice a cada uno de aquellos oyentes que nos van a seguir a través de las redes sociales, bendice a los que están aquí en presencia. Pedimos una bendición particular para los enfermos, que tú los recuperes, que los guardes y que puedan ellos también aprender la razón por la que tú los tienes allá en su casa en recuperación. Bendice a todos aquellos que se van a unir con nosotros de otras iglesias, buscando también de la palabra. Permite Dios que la palabra compartida en los labios del hermano Justino pueda ser la que necesitamos cada uno de nosotros en días como estos. Gracias porque podemos confiar en ti, Espíritu Santo, te quedas a cargo. Nos encomendamos en tus manos preciosas, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Muy bien, mis estimados, el hermano Justino Montes de Oca Contreras ya está listo en esta mañana con el tema, así que oren también por él. Él está ya protegido con todas las vacunas habidas y por haber. Y refuerzo. Sí, pero pues no estamos exentos de que algo pase, pero gracias a Dios que aquí está todavía listo y ya preparado para seguir adelante. Así que adelante, hermano. Muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy doloroso. Se titula, de acuerdo a nuestro texto, en la página 81, empieza la 82 en adelante, la trampa de la traición. Y aquí a la traición le podemos poner el nombre que querramos, porque díganme ustedes, ¿quién no ha sido traicionado en este mundo? Y la traición se manifiesta de muchas formas. Desde el esposo, la esposa infiel, desde el patrón que no paga lo que corresponde a su empleado, desde los peligreses mismos de una iglesia que no pagan los diezmos, hermano. Que no pagan los diezmos, etcétera, etcétera. Y en este sentido es en donde viene la esencia de lo que es la traición. Vamos hoy a analizar lo que es la traición. Idea central: Dios obra aun cuando no podamos verlo. Aplicación para la vida: traidor, qué palabra más fea. Todos hemos visto películas en donde el personaje principal se le acusa de ser un traidor. Quizá porque ha robado algún secreto importante o porque lo han confundido con un villano. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción se convierte en realidad? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos traicionados por alguien? Si te ha pasado algo así, probablemente te sentiste profundamente herido. Mucho más si la persona que te traicionó era cercana a ti. Ser traicionado por alguien es sumamente doloroso, pero gloria a Dios que Él nunca nos traiciona. Él es un Dios bueno y misericordioso, y por medio de su palabra nos ayuda a entender cómo podemos salir victoriosos, incluso cuando hayamos sido traicionados. Esto especialmente lo vemos en la vida de José. Este joven fue traicionado por sus hermanos que querían matarlo. Sin embargo, como aprenderás, incluso en medio de las tremendas pruebas por las que pasó José,
Dios estaba en control de todo. Por medio de esta historia aprenderás a evitar esa trampa en tu vida y a salir victorioso para la gloria de Dios. Cuando alguien traiciona o cuando alguien es traicionado, evidentemente que está pecando. Eso es un pecado, porque está faltando a la confianza y a la fe. Está dejando de tener honor en este sentido y en esta vida. Y cuando alguien pierde su honor, pierde su credibilidad, jamás volverá a recuperarse. No es factible. Entonces, incluso perdonar, quizás lo perdonamos, pero jamás se le volverá a tener confianza. ¿Por qué se traiciona? Porque es parte de la naturaleza humana. Fruto del odio, fruto de los celos, fruto de la envidia. Y lamentablemente, los traidores no son ajenos a nosotros, sino al contrario. Muchas veces son de nuestra familia, muchas veces son nuestros mejores amigos, muchas veces es nuestra pareja. Y eso es lo que más duele, porque a veces se le da la confianza total y falla en el mejor momento o en el peor momento de que se trata. Muy bien, vamos a comenzar. Génesis 37 del 1 al 5. Los sueños de José. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zulpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. ¿Qué significaba? Que José era virtuoso y los otros 11 eran, como decían en México, unos carambas. Tenían mala fama. Y piensen ustedes, de todo lo que ustedes quieran, de eso eran estos hermanos, que después serían los padres de las tribus de Israel. Entonces, si pensaban que los patriarcas tenían muy buena fama, pues no. Aquí vemos un claro ejemplo. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Creo que en la versión de Reina Valera dice de colores. La realidad no se sabe si era de mangas largas o de colores. Es la única palabra que existe en relación a esta vestimenta en todo el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, no sabemos la realidad. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se los contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. A veces los padres cometemos un pequeño pecado, tener preferidos, tener favoritos, tener consentidos. Y no por su virtud. A veces nada más es el que se parece más a mí y ya, es mi favorito. Y eso afecta mucho a lo que es la relación con los demás hermanos. ¿Por qué? Porque los demás hermanos simple y llanamente lo ven mal. Lo ven como bicho raro. Y aquí en este caso,
eran 12 y entonces 11 ni siquiera le hablaban, ni siquiera lo saludaban. Y cuando contó sus sueños, peor. Entonces José, diríamos que era despreciado por sus hermanos, por ser preferido por el padre, por ser el más virtuoso, y además porque se le dio en este caso esa prenda. Vamos a ver después por qué es importante esa prenda. Bueno, este post general dice: lo triste de la traición es que no viene de tus enemigos, ¿verdad? Muy bien. Aquí está la famosa vestimenta, y ahí están los 11 viéndolo bien feo, porque en este caso Israel, Jacob, le dio esa túnica. Reitero, no sabemos si era de colores o de mangas largas, como tiene la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver el contexto. ¿A poco no se siente así cuando alguien se traiciona? ¿Verdad? Bueno, muy bien. Vamos a ver el contexto. Traición semánticamente tiene como sinónimos vender, desertar, delatar, chivarse, conspirar, abandonar, apostatar. Y es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Delito cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria, contra la soberanía, honor, seguridad o independencia del Estado. Cuando un grupo con armas, con palos, con piedras, intenta asaltar el Capitolio el 6 de enero del año pasado, traiciona a la patria. Y de hecho los últimos cargos han sido con ese nombre. ¿Por qué? Porque no toleran que hayan perdido una elección. Eso es traición al sistema democrático. Y todos los que estuvieron inmiscuidos son traidores. Un ejemplo. Eso es simplemente un comentario a título personal. ¿Ok? Bueno. Es algo alevoso que atenta contra la confianza o lealtad. Fallar a alguien, abandonarlo, descubrir lo que ocultamente quiere una persona. En realidad, en el diccionario Strong la vemos en Josué 22:31, Primera de Samuel 24:11, Segunda de Samuel 18:13, Segunda de Reyes 9:23, 11:14, Segunda de Crónicas 23:13, Ezequiel 21:24, Daniel 11:25, Job 6:15. Entonces era algo que en el Antiguo Testamento y con los profetas se anunciaba y se denunciaba con bastante frecuencia, lo que denota que es una parte lamentable de la naturaleza caída del ser humano. Muy bien. José en hebreo es Yosef, significa que el Dios añada, él eleva. Es el 11º hijo de Jacob, primogénito de Raquel, Génesis 20, 22 al 24. Su historia ocupa los capítulos 37, 39 a 50 del libro de Génesis. Nació en Padán Aram, que es Mesopotamia, 6 años antes del retorno de Jacob a Canaán, Génesis 30, 25, 31, 41. Cuando éste tenía 90 o 91 años. Génesis 41, 46, 47, 45, 6, 47, 9. Raquel fue la más amada de Jacob y José el favorito, lo que provocó la envidia de sus hermanos y sueños en los que se elevó por encima de ellos. Jacob confeccionó una túnica de colores porque quería que él fuese su sucesor, lo que enfureció más a sus hermanos, que buscaban la ocasión para vengarse. Esa famosa vestimenta representaba que José era el destinado o el señalado para ser sucesor de Jacob.
Por eso los hermanos estaban celosos, estaban envidiosos, los corroía el deseo de vengarse, además de que los denunciaba ante el papá de las cosas que hacían. En la escuela, cuando pasa eso, normalmente ¿cómo se le llama a esa persona? Chivatón, chismoso. Pero aquí se trata de que el padre tuviera en su momento y viera cómo eran los hijos. No era otro sentimiento. Sin embargo, pues los hijos no estaban nada contentos con lo que decía en su momento José. Cuando tenía 17 años, lo envió a Siquem para visitar a sus hermanos que pastoreaban los ganados. Al llegar a ellos se habían ido, él los buscó y sus hermanos planearon su muerte. Rubén los persuadió de solo abandonarlo en una cisterna vacía. Rubén se fue y en su ausencia los hermanos lo vendieron a una caravana de ismaelitas y madianitas de camino a Egipto. Para engañar a su padre, mancharon la túnica con sangre de cabrito que mataron y le mostraron la ropa diciéndole que lo habían encontrado en el campo. Jacob creyó que había sido muerto por un animal salvaje. Génesis 37, del 12 al 33. Aunque se narra la vida de José, teológicamente el personaje central sigue siendo Jacob. Lo más trascendente es cómo se llegaron a instalar los israelitas en Egipto. El principio privilegiado por la corona, Génesis 47:11. Luego, sometidos a esclavitud, Éxodo 1:8. Christoph Ullinger nos dice que Thomas Mann hizo su relato novelesco José y sus hermanos basado en este pasaje bíblico. Es una saga familiar de moda en tiempos del escritor, finales del siglo XIX, y ese sería su género literario. Literariamente, esta historia es una novela familiar, y lo triste es que los hermanos querían matar ¿a quién? A José. Como decían en un programa de televisión, qué bonita familia, ¿no? Bueno, no era tan bonita la verdad. A Dios no se le tomó en primer plano. Opera bajo los rasgos de una discreta providencia a la que incluso no se dirige ninguna oración. La elección del justo en tierras extrañas, en tierra extranjera, no se dio por piedad religiosa, sino por su éxito social fantasioso, su capacidad de adelantarse al futuro, su interpretación de sueños, su aptitud para dirigir a las personas, pero sin utilizar nunca la violencia. De ser rechazado se convirtió en garante de supervivencia para sus hermanos, los cuales lo consideraron como un soñador. Génesis 37:19. Egipto es visto como tierra de acogida. En Éxodo se muta a símbolo de esclavitud. Lo interesante de este relato es ver cómo llegó el pueblo de Israel, los hermanos, los de las 12 tribus, junto con Jacob a Egipto, y cómo por medio de José los recibieron, los alimentaron, ahí se desarrollaron. Ya en Éxodo nos cuentan otra historia, porque ya es un pueblo esclavizado, pero que tenía muchos habitantes. En una palabra es donde empieza ya otro ciclo diferente de lo que es la vida de Jacob y de Israel. Muy bien. Creo que mucho de esto no lo dice el texto, ¿verdad? Bueno, ya saben que yo siempre le agrego más. Muy bien, versículos del 1 al 11, sueños de José. Jacob se estableció en la tierra que Dios le prometió a Abraham y fue sepultado allí. Génesis 49, 29 a 30, 53.
Su hijo José sería también enterrado en Canaán, pues reconoció que esa era la tierra que Dios le prometió a Israel. Génesis 50, 24, 25. El ciclo Jacob-José se abre y cierra con referencia a la tierra prometida. Versículo 2. Sirve de introducción a la 10ª y última sección principal del Génesis. José representa a Israel como el pueblo que luchó con Dios y con los hombres y venció, como fuente de bendición para las naciones. Génesis 12, del 2 al 3. Por medio de él, el pueblo del pacto se convierte en pueblo de Egipto. La mala fama era de todos los hijos de Jacob, no solo lo de los de la concubina. También ahí estaba Benjamín, que era hermano directo de José. Versículo 3. La túnica entrañaba una autoridad y privilegio especial sobre sus hermanos. Pudo haber sido colorida, pero se distinguía por el material, el tejido o el largo del ruedo o mangas. La palabra hebrea que la describe solo se usa allí, entonces no se sabe a ciencia cierta su traducción. Las pinturas egipcias de la época muestran a cananeos bien vestidos usando ropas con mangas largas, ornamentos bordados y una banda tejida enrollado diagonalmente desde la cintura hasta la rodilla. En la Septuaginta, que es la Biblia griega del siglo I, se traduce como muchos colores. Con las mangas largas se vestían a las princesas solteras. Segunda de Samuel 13, 18. Entonces aquí vemos que era un signo de autoridad, de supremacía y por lo tanto de envidia y no de contento por parte de los hermanos. En una palabra, era la forma en que Israel, Jacob, le decía a José que él sería el sucesor. No solamente era su consentido, era el elegido para ser sucesor en el clan, en la tribu de Israel, por sobre todos los demás. Versículos 4 y 5. Odio viene del hebreo sané, odiar, aborrecer, detestar, enemistar. 145 veces se menciona en la Biblia. Describe una emoción que va desde el odio intenso hasta simplemente enemistarse. Se usa para personas y cosas, incluido ideas, palabras y objetos inanimados. Se asocia con los celos, como los hermanos hacia José, Génesis 37:4. Creciendo, cuando José les contó sus sueños, Génesis 37:8. También significa ser enemigo de alguien o de algo. Por ejemplo, los jueces de Moisés debían aborrecer la codicia. Éxodo 18:21. Vamos a ver ahora el desglose. ¿Esa es una alarma? ¿Se oyó? Bueno. El favoritismo humano nunca trae buenas consecuencias. Jacob y su familia se encontraban en Hebrón. Raquel, madre de Jacob y Benjamín, ya había muerto. José tenía 17 años, era pastor, capataz, y le hacía saber a su padre de la mala fama de sus hermanos. Él era íntegro y sus hermanos lo odiaban por eso. Su padre sentía favoritismo por él, por ser hijo de Raquel, a quien Jacob amó. Nacieron como Jacob era viejo. Nacieron cuando Jacob era viejo, por eso le mandó confeccionar una túnica de colores o de mangas largas. No lo saludaban, lo odiaban porque él lo amaba más que a ellos. Entonces, aquí Jacob
Pues simplemente les hizo saber que José sería el líder de todos ellos. Y no les gustó mucho la idea. Primero porque era raro, porque era de los más, relativamente no era de los más grandes, no era el primogénito, pero sí era el más virtuoso. José puede traer situaciones difíciles a nuestra vida. Dios puede traer situaciones difíciles a nuestra vida, aunque no entendamos el por qué hasta después. En un sueño, los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él, versículo 7. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, versículo 9. Entraña que no solo era el consentido, sino que ante él se habían de inclinar, aborreciéndolo más. No era culpa de José, puesto que esos sueños eran proféticos y venían de parte de Dios. La trampa de la traición viene por cosas de las que nosotros no tenemos la culpa. Si a un vecino se le ocurre comprar un coche nuevo y lo vemos feo porque el de nosotros ya tiene más de 10 años, ¿tiene culpa el vecino por comprar un coche nuevo? No. ¿Pero por qué se siente odio? Porque tiene dinero, ¿no? Porque ahí básicamente él tiene dinero y en este caso la persona envidiosa no lo tiene. Y eso es precisamente lo que pasaba con José. Ya le habían dado hasta la túnica que representaba autoridad. Y los hermanos dijeron, no, ¿cómo a él? Ahí es donde nace el odio, el celo. Y esos sentimientos, la desilusión, y esos sentimientos nunca van a tener buen puerto. El cristiano no debe de ser envidioso. El cristiano no debe de odiar. No debe de sentir celos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios con nosotros. Si no lo tenemos, entonces sí, vamos a ser odiosos. No vamos a poner que alguien haga algo porque entonces sentiremos envidia, sentiremos coraje. ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Y es donde vemos que no tenemos a Dios. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, no podremos tener esos sentimientos. ¿O me equivoco? Bueno, muy bien. No dijeron nada. El que calla otorga. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Vamos a ver las preguntas. ¿Te has sentido traicionado alguna vez por alguien cercano? Sí, me ha tocado. No voy a decir nombres, desde luego, pero tenía un hermano que le ayudé bastante y de repente me traicionó. Y me costó mucho, en todos sentidos, esa traición. ¿Y qué significa? Que no podemos confiar en un ser humano. Nuestro único punto de confianza es y debe de ser Dios. De los demás, no estén seguros que jamás los van a traicionar, porque son humanos y porque su naturaleza muchas veces lo que hace es acercarse para traicionarnos. Por eso la hipocresía está muchas veces adherida a la traición. ¿En quién confías cuando todo parece estar en tu contra? En Dios. Sé que Él no me va a traicionar. Y no es porque no lo pueda ver, sino porque Él domina todo. Y si Dios me pone en una prueba fuerte, sé que al final de esta
viene una recompensa y viene algo mucho mejor. En una relación sentimental posiblemente haya una infidelidad y con eso se acaba esa relación. Pero quizás en ese instante Dios tenga preparado a otra persona y estaremos entonces agradecidos de que terminó algo y vino algo nuevo, mucho mejor. Entonces, aún en ese caso, que es dramático, Dios tiene el control. Génesis 37 del 19 al 24. Se dijeron unos a otros: ahí viene el soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Oh, si eran unas fichitas estos 11 hermanitos. Y de ahí vino el pueblo de Israel. Entonces, bueno, no quiero decir que sean iguales sus descendientes, pero bueno. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Rubén era el primogénito, así que les propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Pero los otros 10 sí estaban convencidos de que había que matar a ese sujeto, porque no lo consideraban su hermano. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Hagamos de cuenta que esta es una cisterna en el desierto. Vamos a ver el contexto. José vendido en esclavitud. La palabra hebrea soñador significa maestro o experto en sueños. Se usa en este versículo en sentido sarcástico. ¿Qué es el sentido sarcástico? No de admiración, sino al contrario, de burla. Cuando queremos ser sarcástico, por ejemplo, él es muy sabio y no sabe nada del pobre, es una forma de burlarse. ¿Ok? Siempre hay que ver el contexto y saber cuando alguien está hablando en sentido peyorativo, esto es, en sentido sarcástico.